El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. No, lo que pasa es que este país, nosotros tenemos que de alguna forma estudiar la historia de este país, pero no de una forma tan vertical, sino de una manera horizontal, para ser objetivo a la hora de uno interpretar los hechos históricos que nos han conducido o que han conducido a la República Dominicana donde estamos. La figura de Trujillo nace un 24 de octubre del 1891 en San Cristóbal, ¿verdad? Trujillo se convirtió en el líder político y militar más importante del siglo XX de la República Dominicana. Este señor, después de ser el guardia campestre, un genio, se llega a la fila de un cuerpo militar que crea la ocupación del 16 de los americanos, y ya a los 4 o 5 años era uno de los jefes más importantes de ese cuerpo represor que crean los americanos, pero ese cuerpo represor siempre tenía que mantenerse por debajo de la sombrilla de la ocupación. Pues entonces llega a la presidencia de la República como consecuencia de unas elecciones en 1930, y para mí se convirtió, y de hecho es así, en el estadista más grande, o en uno de los estadistas más grandes de América. Porque ¿cómo tú sabes que un presidente es bueno, que un gobierno es bueno o es malo? Simplemente comparándolo con lo que encontró y con lo que dejó. O sea, yo encontré el Estado Dominicano a este nivel y cuando me voy lo dejo a otro nivel. Muchas veces nosotros hemos tenido esa experiencia en la República Dominicana de gobernantes que han encontrado el país y el Estado estable y lo dejan deteriorado. Bueno, pues entonces eso es un parámetro que tenemos que evaluar para tú saber si ese gobierno sirvió y si ese gobierno no sirvió. Entonces, Trujillo, cuando llega en el 1930, en la República Dominicana no había de nada. No había caminos vecinales, no había carretera, el país estaba incomunicado. Pues comenzó entonces con una política de comunicación entre pueblos, primero entre pueblos y entre ciudades, una política de construcción de carretera. A los campesinos, a la gente que tenían alguna forma, eran hacendados, les decía, o tú vienes a trabajar 3 días para construir esta carretera. Por ejemplo, la carretera de aquí a Pedernales, que se construyó sobre esos parámetros, decía, o tú pones 3 días, o vienes tú a trabajar 3 días, o tienes que pagar 3 días de cualquier obrero por ahí para construir esta carretera, porque tenemos que, por ejemplo, que comunicar a Barahona con Pedernales. Bueno, pues entonces ese señor, o iba él con un pico y una pala a ayudar a hacer la carretera, o tenía que pagar 3 días a un jornalero por ahí. Pues entonces también a los presos de las cárceles los obligaba a tener que trabajar para construir caminos y carreteras y demás. Hasta el punto de que comunicó la República Dominicana con esa política, comunicó de campo a campo, de pueblo a pueblo, facilitándoles a los agricultores una comunicación efectiva con las ciudades. Los agricultores a partir de ahí comenzaron a producir, a vender, a hacer comercio con los pueblos que le quedaban al lado porque tenían la facilidad de traer su producto. Eso es en el campo agrícola. Comenzó a construir también los primeros canales los canales de riego. Lo comenzaron los yanquis, pero él le dio carácter a eso. Y como consecuencia de esa política agropecuaria, pues se produjo en el país cantidades y cantidades de alimentos y riqueza en el campo, porque él creía en eso. Incluso creó el Banco Agrícola, un banco especializado en el 1947 para atender a ese sector de manera particular. En el campo de la salud, aquí se morían las parturientas, habían una muerte prematura de niños,
y demás se morían por encima de lo normal. Había una tasa por encima de los países que nos rodeaban. Bueno, pues comenzó a construir hospitales en todos los lugares y en todas las provincias de la República Dominicana, y esa mortalidad materna infantil comenzó a bajar, y enfermedades simples que producto de una infección mataban a decenas y a decenas de dominicanos, esa mortalidad comenzó también a bajar con esa política sanitaria. Bueno, pues entonces en el ámbito educativo, en virtud de que ya los pueblos tenían comunicación efectiva para la época, bueno, pues comenzaron la gente a estudiar, la gente de los campos, iban a las escuelas, y la educación dio un salto importante para esa época. En el ámbito educativo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo la reformuló y comenzó entonces el sistema educativo a producir bachilleres de calidad y profesionales de calidad para el momento y para la época. Profesionales que sirvieron como punta de lanza al desarrollo de la República Dominicana en ese momento. En el sector construcción, comenzó entonces a sustituir puentes de madera que eran los que existían entre pueblos, entre ciudades, a sustituirlos por puentes de concreto y puentes de acero, pero puentes de calidad, hasta el punto de que hoy muchísimos de esos puentes sirven a la sociedad dominicana en el día de hoy, de manera que muchísimas generaciones se han beneficiado de esa política. La calidad de la obra civil de Trujillo era incuestionable. Las obras que hacía Trujillo, incluso hay obras que se hicieron en ese gobierno que hoy están intactas y están al servicio de la dominicanidad y al servicio de esta generación, y han servido de forma de lanzamiento del progreso que podemos vivir en la República Dominicana. En el campo deportivo, bueno, pues en el campo deportivo construyó el Quisqueya, construyó el play principal en el Cibao, y construyó en La Romana, Stalin Javier y que está ahí en La Romana. Le dio carácter al deporte realmente Trujillo en sus gobiernos. Y así podemos seguir analizando sectores por sectores, y Trujillo de alguna forma construyó el Estado que tenemos, atendiendo a lo que es un Estado, ¿verdad? Él fue el constructor del Estado dominicano, porque realmente Trujillo heredó una aldea. Aquí era una aldea prácticamente. No había camino, no había carretera, esto era un tigueraje, un desorden mayúsculo de la clase política, y Trujillo produjo paz, progreso y orden en su mandato. Esa es la parte positiva que nosotros debemos resaltar. E incluso yo estoy de acuerdo con que aquí se haga un museo al Trujillo, poner las cosas malas de Trujillo, ¿verdad? Pero resaltar también las cosas buenas y positivas que hoy han estado al servicio de muchísimas generaciones y al servicio de la dominicanidad. Trujillo tenía una visión de Estado a futuro, era un hombre muy nacionalista, era un hombre que creía mucho en la dominicanidad, era un hombre que realmente creía en este país y que hizo grandes aportes a la dominicanidad. Esas son las luces. Fíjate, y la sombra, entonces. Escúchame, Giovanni, sí, porque hubieron luces, sí, obviamente, pero hubieron árboles frondosos que generaron sombras. Bueno, entonces. ¿Y las sombras? Las sombras están ahí, una magnificada. Pero Hermana Mirabal. Están ahí. Entonces, lo que intentamos hacer con este humilde análisis de esa situación, pues si nos ponemos a hablar de Trujillo. Manolo Tavares Justo. No, Manolo Tavares Justo lo mataron en el 63. Vamos a decir. Sí, pero eso es producto de los remanentes de la propia
era del tirano, de Rafael León de Trujillo Molina. Ya Trujillo estaba muerto, no se lo podemos pegar. Ya estaba muerto. Yo sé que su antitrujillismo es patente, Lino John. No, porque mire, yo me solidarizo o me adhiero a algunas de las cosas que usted ha dicho. Por ejemplo, esos puentes que construyó Trujillo en el país, que datan de todos esos años, indudablemente que no han dado los problemas que han dado puentes construidos después por otros gobiernos, que se dejaron engañar, ¿verdad?, de los constructores. La zona, por ejemplo, de ahí de la feria, fue una zona que la construyó Trujillo, el Palacio Presidencial, el Palacio de Bellas Artes. Otras cosas muy importantes en el país. Por eso hablo de sus luces, pero también hay que hablar de sus sombras. En ese mismo orden de ideas, yo le pregunto a cualquier antitrujillista, ya yo veo que usted no es antitrujillista, sino como un hombre que tiene algunos niveles de objetividad a la hora de hacer el análisis histórico de este país. Yo le pregunto a cualquier antitrujillista de que aparezca por aquí, usted me lo pone, yo le pregunto, ¿qué moneda teníamos antes de Trujillo? Aquí no había moneda, discúlpame Giovanni. Aquí no había, tuvo la morocota, pero no, eso allá atrás. Aquí se comercializaba con el GU incluso, con el dólar y con algún tipo de moneda francesa. La morocota aquí en el país, había morocota. Está bien, lo que pasa es que la morocota no era una moneda oficial de hacer negocio en la República Dominicana. Era como artesanal, No, que se usaba para hacer negocio. Trujillo crea la moneda, Trujillo crea el Banco Central, Trujillo crea el Banco Agrícola, Trujillo crea el Banco de Reserva. Y una de las obras más importantes de cara a la dominicanidad que hoy nos identifica y que hoy estamos disfrutando, gracias a Dios que apareció Trujillo, la frontera, hermano. Trujillo crea la frontera, Trujillo dominicaniza la frontera, Trujillo importantiza los espacios fronterizos de la República Dominicana. En definitiva, Trujillo, y hoy no se habla aquí, patuá, y los haitianos no son dueños de medio país, gracias, entre otras cosas, nos vamos un poquito atrás, a Pedro Santana y a Trujillo. Por lo tanto, yo creo que este país, al margen de las cosas indebidas que se hicieron, que yo no apoyo, porque esos regímenes de fuerza siempre hacen cosas que no van acorde con la humanidad incluso, ni acorde con la civilización. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, habría que también situarse en el contexto histórico de ese momento, de quién éramos y de dónde veníamos y qué queríamos ser. Yo creo que la historia está ahí, debemos estudiarla de manera horizontal y con algunos niveles de objetividad y enseñársela a las otras generaciones para copiar lo bueno y rechazar las cosas que no nos son de provecho. Fíjate, tú has hecho un resumen que son asuntos físicos, estructura física, todo el mundo la ve, lo que hizo. Pero hay otras cosas que ni los historiadores llegaron a publicarla, que mucha gente se la llevaron a la tumba y otros lo han hecho de manera familiar, lo han contado. Y lo poco que se ha contado y la otra oculta son más de lo que tú has dicho. En todo régimen dictatoriales hay tortura, hay asesinato y no existen lo que tenemos ahora, que aunque se critica mucho, tenemos una democracia, tú tienes derecho a hablar, a expresarte, no es como tú estás hablando de Trujillo, existiendo una ley que impide eso y tú lo estás diciendo. Permíteme. No que uno sea contra Trujillo, en favor o en contra, pero las cosas hay que decirle a la realidad. Lo que ocurrió con Trujillo ese 30 de mayo del 61 se había planificado antes por otros grupos, pero fueron descubiertos por los esbirros, por los chivatos, calieses, porque antes no decían chivatos, eran calieses, y ahí mismo eran torturados. El coro del CIN. Y llevados a la cárcel de la 40, de la Victoria. Aquí habían cárceles que no eran para humanos. Esas cárceles que tenemos acá, que eran hechas para 200 presos, fueron hechos para aniquilar a la persona, para matarlo. Nadie tenía derecho a expresarse ni en contra de Trujillo. Nadie podía hacer un partido, ni un sindicato. Aquí no había derecho a nada. Donde iba Trujillo, que era para San Cristóbal, donde él nació, que le decían Chapita, ahí tenía un emporio ganadero. Ahí estaba la fábrica de armas. Ahí tenía todo.
Trujillo era dueño del país. Poco hizo él en 30 años. Él debió hacer aquí un país de 5 plantas. Son 30 años, hermano. Permíteme. Son 30 años amasando fortuna. Y aún después de muerto, el hijo llegó. Pero esa fortuna se la dejó al pueblo. No, espera. Pero claro. No, escucha. Hay otros que aún viven en familia que se apoderaron de la riqueza de tierra. El 90% de la riqueza de Trujillo se la robaron. Escucha. Pero se tenían que robársela. No, se la robaron. Tenía demasiado. Volvió donde tenía que estar. No, ni al Pero había que robarle. Se la robaron. Ladrón que le roba a la gente. Ladrón que le roba a otro ladrón tiene no 100 años, 1000 años. Tiene de perdón. Escucha. Cuando Trujillo va a San Cristóbal, porque él lo hacía, siempre iba con una escolta, pero menos. Ahí era que se iba con su amante. Ese día del 30 de mayo se había visto con la amante. El periódico El Caribe había fotografiado a la amante, su futura amante de la tanta. No había una niña que saliera un batón ballet, porque en esa época el que ve los resumen, porque estaba la televisión todavía blanco y negro, y ahí habían cosas que era todo a Trujillo. Trujillo tenía como 7 nombres: generalísimo, el padre de la patria nueva, el benefactor, 1000 años, 1000 nombres. El nombre de generalísimo estaba por encima del presidente. Fíjate que él tenía presidente títere y por encima de él tenía el nombre generalísimo, que era más que el presidente. Entonces, en cada casa había que tener la fotografía de Trujillo, es decir, que era obligado venerar a Trujillo. Es decir, que ni la santa, ni las vírgenes, ni el Dios poderoso estaba como Trujillo. Es decir, que Trujillo estaba por encima de Dios aquí. Entonces, a los hombres en muchas ocasiones se les obligaba a defender el gobierno de Trujillo, por obligación. Nadie podía situarse en la acera contraria. Esos que mataron a Trujillo eran cercanos a Trujillo. Y fíjate cómo sus amigos cercanos lo mataron. Pero no fue no solamente ellos, eso estuvo con la anuencia de Estados Unidos. No, y de los sectores. Eso que tú has mencionado que hizo Trujillo, debió hacerlo. Hermano, aquí tenemos la fábrica de zapatos. Oye, no. Espérate. Pero aquí teníamos una fábrica de zapatos, por suerte, porque los dominicanos ni siquiera zapatos. El dominicano no conocía el zapato. Pero ¿de quién era la fábrica? ¿De quién era? La fábrica era de Trujillo. Pero por lo menos enseñó. Era de él todo. Pero la dejó al Estado Dominicano. ¿Y dónde está la fábrica? Escucha. Mira, los beneficios de las instituciones del Estado era para los hijos de Trujillo. Las instituciones privadas todas eran de él. Las calles y monumentos tenían los nombres de la familia. El hospital Angelita fue en nombre de la hija. Todo nombre aquí que había en el país, todo, era en nombre de la familia. Es decir, que si Ramfi lograba perpetuarse, seguir aquí tuviéramos 5 Ramfi, porque entonces iba a ser como un reinado de matanza, de crueldad. Escucha bien, esa de la semana Mirabal se gradúa de abogada. Le prohíbe. El S4 la tesis de ella, ¿tú sabes de qué trató? Sobre la retroactividad de la ley. Permíteme. El principio de retroactividad. Esa muchacha que Trujillo dicen por ahí, no me crea a mí, cree la que le escribió, que hizo tal con una de ellas. Con una de ellas tú que hizo. Eso es mentira. Hombre. Bueno, te dice a ti que no me creas. Pero ahora. Un presidente no tiene necesidad de tú te sitúas. Un presidente le llevan su novia. Mira, Trujillo se lo llevan. A Trujillo le hacían fiesta. Aquí había unos merengueros. Aquí había unos merengueros que había que tocarle a Trujillo, venerarlo. Y él se sentaba allá, mira, en un asiento de un rey. Escúchame. Y de allá detectaba al que le gustaba y mandaba. Yo te voy a preguntar, ¿quién le dio categoría de salón al merengue en la República Dominicana? Aquí no me hable de categoría, háblame de muerte. ¿A qué mató? Hermano. Mira, Trujillo aquí se creó la silla eléctrica, que mataron un batallero ahí. Ese es José Mesón, que hay una calle que aquí debió llamarse José Mesón, a la avenida Enriquillo. La avenida Enriquillo o la avenida Luperón, llamarle José Mesón. La calle más pequeña que hay en Barona se llama José Mesón. Es hermano de Doña Tatá y de Fran Mesón. ¿Qué aporte hizo señor a la sociedad? Con su vida la aportó. No lo mataron por estar en contra del régimen. Está ahí con la silla eléctrica y otros jóvenes de esa época. Bueno. Nadie tiene derecho a pensar. Y lo que pensaba no podía expresarlo. Esa callecita sale en la plazoleta. Sale en la plazoleta Duarte. No. José Mesón está ahí porque está el telecable.
Oh, ¿verdad? Sí, ahí que que está. cortita. Sale desde la Que la Uruguay gente ni la conoce. y baja y termina. Aquí lo que hay que hacer un monumento fue a lo que mató Trujillo. Oye, Entonces, tú debes caer preso aquí mismo. bueno, pues méteme preso. Llama a la policía. A ti te gusta intimidar a la gente. A ti te gusta intimidar a la gente. Estamos haciendo un análisis de la figura de Trujillo. Yo no estoy yo no estoy de acuerdo con relación a esos hechos espantosos. Por eso le dije que hable de la sombra, de Exacto. grandes árboles. No, simplemente, y creo que la figura de Trujillo hay que estudiarla para, de manera particular y de manera exclusiva, desechar ese tipo de acciones. Ahora, la parte positiva, vamos a aprovecharla, porque él tuvo sus luces, y grandes luces que hoy están dándole claridad a la República Dominicana. Vamos a copiar de eso. Yo quiero es lo que yo planteo. en esos 30 años tú buscas en el periódico qué diputado había en el Congreso que fue elegido con el partido contrario. La bancada, aquí hay bancada del PLD, Fuerza del Pueblo, de todos los partidos, hay una bancada ahí que se expresan y dicen estoy en contra. Dime un diputado, un senador ahí, esa época. No, tú lo que me tienes que decir a mí, ¿qué diputado de la época tuvo ligado al narcotráfico? ¿O tuvo ligado a algún robo? Se hablaba de tú lo que me tienes que decir a mí, si había por ahí no se hablaba ni del SIDA, ahí no se hablaba de nada de eso. Tú lo que me tienes que decir a mí, si había ladrón en esa época. Si había ladrón, había mucho clerén. El mayor de había mucho clerén. Había mucho ron, mira que se hacían los conucos. Tú lo que me tienes que decir a mí, si el gen del gato se le subía a los dominicanos en ese momento, porque de alguna forma todos tenemos el gen del gato. Lo que pasa es que ese gen, últimamente, es que el único ladrón era Trujillo. Óyeme. Aquí no había más ladrones. No había más nadie. Y va a haber más. ¿Quién podía? Mira, aquí la gente amanecía en la calle, mira, podía amanecer un borracho, porque Trujillo lo mataba siendo serio o no siendo serio. No. Porque el único ladrón era él. Espérate. Entonces, el hecho de que había seguridad, el hecho de que tú podías dormir en la acera, ¿eso es bueno o es malo? Pero escúchame, es que en la dictadura. Son de las cosas buenas en la dictadura no hay ley. La ley la tiene el dictador. La ley la crea él. En esa época. Él tiene todo. ¿Quieres que te diga una cosa? Nosotros necesitamos un Trujillo del siglo XXI en la República Dominicana. Aquí lo que hay que amarrarte. No, amarrarme no. Un Trujillo del siglo XXI, porque lo que no podemos seguir permitiendo. Un Trujillo más moderno. Del siglo XXI. No, oye, aquí estamos, un Trujillo, como hay en Islandia. En Islandia, que hay 370 y pico de habitantes, y es el país más tranquilo del mundo ahora mismo. Bueno, una meca. Entonces, un país donde la ley se respete. Hay un país de eso, creo que yo, ahí he hablado con amigos, que los primeros te dicen, si usted trae droga, colóquela ahí. Sí. Pues usted ya con aquí está preso y ejecutado. No, y lo ejecutan. En Singapur. En Singapur. Pero mire, entonces aquí necesitamos un país así, que las leyes se cumplan. Que el que tenga la facultad para hacerla cumplir no abuse del de abajo. Entonces, un Trujillo así que queremos. Claro. Un Trujillo que sea dueño de todo. La familia, mira, aquí se creó la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea. Fue para ponerse al hijo de Trujillo, a Ramfi, que de niño ya era un coronel, un general. Vamos a desechar eso. Aquí Trujillo creó las instituciones para la familia. Entonces, vamos a desechar eso. Si empezamos a desechar, hay más cosas que desechar. Que aprobar. Bueno, yo no voy a cuantificar las cosas negativas y las cosas positivas. Lo negativo está ahí, lo positivo está de este lado. Y digo que reconozco lo positivo, que no deja de ser importante, ¿verdad? ¿Cuántos aeropuertos había en la República Dominicana? ¿Quién creó los aeropuertos en la República Dominicana? En 30 años, ese hombre debió hacer algo. No son 30 años robando y aniquilando gente, matando gente, son 30 años. Calcule 30 años esa época. Es un martirio. Bueno. Mira, aquí habían intelectuales que no podían hablar, no se desarrollaron, y que se desarrolló tenía que estar al lado de él. El que opinaba agachado. Mira, aquí había en casa que la familia se dividió por el miedo. Había un hombre que es llamado García, ese muchacho, el teniente, da pena. Se enamora de una joven y a tu hijo le llega la información, porque los chivatos están de quiera, el SIN. Y le dice, él está enamorado de una muchacha que el papá está contra suya. Generalísimo Trujillo. Ahí mismo lo llamó, usted no puede estar con esa muchacha. ¿Y tú crees que en una época moderna nadie se va a oponer que tú tengas amor con aquella persona porque no está a favor tuyo? Entonces ese es uno. Yo hablé hace unos días que hubo aquí un médico que llegó a ser tan popular que lo que se llama que Trujillo lo mandó por una loma.
Y todavía en la Loma se hace más popular. Al final lo desaparecieron. Ahí en Cabral, en ese parque de Cabral, llegaron a matar al hombre que lo traían de Santiago. Pues no mataban allá, no, mataban en otra parte y luego entonces acusaban a otro, en quien sea. Trujillo, ¿sabes quién Trujillo tenía miedo? A un hermano de él que era medio loco. Y decía que iba a matar a Trujillo. Entonces esas son fábulas. Lo apoyaba. Esas son fábulas. Esas son fábulas. Esto no me ha leído la historia en solo lado. No. Lo que pasa también que alrededor de ese tipo de gobierno se crean muchas fábulas. Los enemigos crean muchas fábulas. Y entonces, lo que no hacen un estudio exhaustivo alrededor de ese gobierno, no leerse un libro, sino leer varios libros. Si tú no haces un estudio y no estudiarla de manera cuando tú estás como predispuesto, sino hacer un estudio horizontal, son muchas las fábulas que se cuelan en la psique de la gente. Porque también le indirgan a Trujillo cosas que Trujillo no cometió. Mira, un presidente en este país no tiene necesidad de violar a nadie. No tiene necesidad ni siquiera de enamorarse de nadie. Un presidente, como mirar a una mujer, y en esa época era un privilegio que una familia, una muchacha que pertenecía a una familia, Trujillo la mirara por lo menos la rodilla. Era un privilegio y se sentían orgullosos. Y se la ponían a disposición. ¿Dónde tú naciste? Donde tú entiendas, la ponían a disposición del jefe para sentirse regocijado y para sentirse satisfecho. Entonces, eran tantos privilegios. Por ejemplo, a Petán Trujillo, el hermano, le dio un canal. Sí, primero era una emisora, La Voz Dominicana se llamaba. Primero una emisora y luego le dio canal de televisión. Ahora, ¿qué quería Trujillo? Mantener el control de todo, porque ¿quién iba a hablar en una emisora de su hermano en mal del jefe? No. El tipo tenía todo a su alrededor. Bueno, pero de paso usted crea la primera televisión, la República Dominicana, en una de las primeras de América, y la primera emisora. Esas son de las cosas buenas. Sí, pero ¿a quién le atribuyó el derecho de propiedad? Te la dejó, al Estado se la dejó. Trujillo no se llevó, los Trujillo no se llevaron ni el 2% de la riqueza que Trujillo creó. No la dejó, hermano. Es que no era de él, es que eso era el dinero del pueblo. Trujillo era tan criminal que no estaba tranquilo de matar a esta gente aquí que mataba afuera. O no mandó matar a Betancourt. No, Trujillo era un hombre respetado. Un hombre era tan criminal que acabó con lo de aquí, ¿verdad? Ya que le acabó con allá. Pero mira, este periodista, este catedrático, que solamente de origen español, sí, escribió algo que dijo que Ramfis no era hijo de él, no sé cuál era. Sí. Y estando ya dando clases en Estados Unidos, lo secuestró, lo trajo para acá, lo mató al que lo trajo, mató al que lo dijo, mató al que lo vio, mató al que sabía de eso. Mató al piloto, porque no dejaba nada. Te mandaba a ejecutar, pero mataba también al que te ejecutó. Así que Trujillo era un criminal. O sea, Delino se llamaba. Delino. No. Era el Galindo. Español, en español. Entonces, mató al piloto. Bueno, uno de los días estaba ahí, que era piloto también. Es decir, que Trujillo ahí, todo el que estaba con Trujillo, ahora Trujillo tiene algo importante, que se hizo rodear de los mejores intelectuales de la época. Para ponerlo al servicio de quién, del Estado. Tenía aquello. Es decir, que tenía hombres. Pagó la deuda externa. Pero tenía que pagar todo. No tenía todo. Y no lo tenía. No era mucho dinero. 9.272.855. Trujillo logró, oye, que tú no se te escapó eso, logró quitarle los ingenios a los americanos. Todos eran. No lo dejó, 12 ingenios. Te estoy diciendo, pero Trujillo tenía. Y 4 millones de tareas de tierra, con vocación turística y agrícola. Comenzó como guardacampestre por allá. En Boca Chica. El hombre era un guardia natural. Visitó Pedernales. Sí. Trujillo andaba con su revólver encima, todavía siendo presidente. Ha sido el líder militar y político más importante del siglo XX. Y más criminal del siglo XX también. El criminal del siglo XX. Era todo, que tú ya era todo. Mira, era criminal. Vamos a la pausa ya. Era criminal, era todo. Era un violador. No, hombre, no relaje. No, está bien. Tú estás buscando un voto de Ramfis, estoy mirando ya. No, voto de Ramfis no. Nosotros necesitamos un Trujillo del siglo XXI. Pero vota por Ramfis. No, yo no voto por Ramfis. No, yo necesito un Trujillo del siglo XXI. Pero ahí está Ramfis, vota por Ramfis. Pero Ramfis no es un Trujillo del siglo XXI. Del siglo XXIII. Pero ahí es una antítesis. Claro. Vota por Ramfis. El que usted apoya frente a Trujillo. Es la sangre de él. Hijo de Angelita. El hecho de que ese señor sea nieto de Trujillo no significa que él lleve. Y Trujillo va a surgir en cualquier rato en la República Dominicana, Ahí mismo. En cualquier rato.
un Trujillo del siglo XXI, Ay, mi madre. que se parece mucho a Sí, Bukele, sí. más o menos, Sí. en esa No, pero tendencia. Bukele no anda matando gente no, así. No se anda matando, si no te pasa, pásate para que tú veas. Ah, pero eso igualmente que se pase Trujillo, igual. Trujillo pasándote y no pasando, No, es lo mismo. te eliminaba. Es más, que con él nadie se pasaba porque sabía lo que venía. Sí. Y él como que lo juchaba para que se pase. Para joderlo, porque era un sanguinario, un vampiro. Un hombre se quitarle Un las hombre, uñas a un hombre que ser humano. construyó el Estado que tenemos, que lo Vamos a la construyó. pausa, llévatelo, Junior.